Solo lo haces para llamar la atención, se rió mi hermano mientras yo luchaba por mantenerme consciente. Mi mamá puso los ojos en blanco y me dijo que dejara de actuar. Pero cuando el paramédico me tomó el pulso, su rostro palideció, y de repente, todos en la habitación comenzaron a gritar. Hola, Reddit. Llevo años leyendo en la sombra, pero nunca pensé que de verdad publicaría algo. Soy más del tipo de persona que lee historias, se ríe un poco y luego sigue con su día, pero hoy escribo esto porque necesito sacármelo del pecho. Quizás alguien por ahí lo entienda. Quizás no. Pero aquí voy. Mi nombre es Evan. Tengo 17 años. Y hasta hace unos 6 meses, pensaba que mi familia era simplemente peculiar. Ya sabes, de esas familias donde el sarcasmo es nuestro lenguaje de amor, donde todo es una broma y nadie nunca dice estoy orgulloso de ti, a menos que esté cargado de sarcasmo. Pero ahora lo veo con más claridad. No es peculiar. No es gracioso. Es tóxico. ¿Y la peor parte? Ni siquiera me di cuenta de lo mal que estaba la situación hasta que casi me muero, literalmente, frente a ellos. Y se rieron. Permítanme retroceder un poco, porque nada de esto tendrá sentido si no entienden la dinámica. Soy el hijo del medio, atrapado entre mi hermano mayor, Lucas, que tiene 19 años y es prácticamente idolatrado por mi mamá, y mi hermana menor, Chloe, que tiene 11 y todavía es un poco ajena a lo retorcida que es nuestra familia. Papá se fue cuando yo tenía 6 años, y nunca volvió realmente, ni siquiera para una tarjeta de cumpleaños. Así que siempre hemos sido solo nosotros 4, mamá, Lucas, Chloe y yo. Y desde que tengo memoria, he sido el dramático, el emocional, el demasiado sensible. Al menos, según ellos. Lucas es. Bueno, él es el hijo predilecto. Alto, atlético, todo 10 en la escuela. Bueno, según mamá. Yo he visto sus calificaciones, y no son para tanto. Él es incapaz de hacer algo mal. Si se olvida de sacar la basura, debe de estar agotado del entrenamiento de atletismo. Si yo me olvido, Evan, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Tú eres la razón por la que esta casa es un desastre. Él se burla de Chloe, y mamá se ríe como si fuera una comedia. Si yo intento intervenir cuando ella está llorando, me dicen que deje de armar un drama. Solía pensar que tal vez yo era demasiado sensible, como decían. Tal vez era dramático. Pero ahora, mirando hacia atrás, creo que solo intentaba que me escucharan, en una casa donde nadie lo hacía. Ahora, esta es la cosa sobre mí, he tenido problemas de salud. Nada demasiado loco, o eso pensaba. Solo mareos extraños, desmayos ocasionales y dolores de cabeza que aparecían de la nada. Los médicos no podían descifrarlo. Hicieron todos los análisis básicos, y todo salía normal. Así que, al final, mamá decidió que solo era ansiedad. Sus palabras exactas fueron, probablemente solo buscas atención. Ya sabes lo dramático que te pones cuando las cosas no se tratan de ti. Eso dolió. Lucas se aferró a esa narrativa. Cada vez que me sentía mareado o necesitaba sentarme, él hacía un desmayo exagerado y decía, «Oh no, que alguien traiga un reflector para Evan». Y mamá se reía. Chloe no lo entendía muy bien. A veces me traía agua o me daba palmaditas en la espalda, y yo apreciaba eso más de lo que ella jamás sabrá. En fin, avancemos hasta ese día. Era la tarde de la fiesta de graduación de mi prima Emily. Un gran evento. La familia por parte de mi mamá alquiló un enorme salón, y se esperaba que todos apareciéramos luciendo perfectos, sonriendo de oreja a oreja y fingiendo que éramos la familia ideal. Yo no me había sentido bien en toda la semana. Los mareos habían empeorado, y mi corazón había estado haciendo esa cosa extraña y palpitante, que me hacía sentir como si me faltara el aliento, incluso estando sentado. Se lo dije a mamá. Ella puso los ojos en blanco y dijo, «Siempre te enfermas cuando hay algo divertido. No voy a jugar a este juego contigo hoy». Lo intenté. De verdad que sí. Me vestí, forcé una sonrisa y fui con ellos. El salón de eventos estaba abarrotado, hacía calor y había mucho ruido. Apenas podía oír mis propios pensamientos, y empecé a sentir esa niebla familiar invadiendo mi cabeza.
Ya sabes, de esa que es como si alguien estuviera bajando el brillo del mundo a tu alrededor. Le pregunté a mamá si podía sentarme. Me lanzó una mirada y dijo, no otra vez con esto. ¿Estás bien? Lucas sonrió con aire de suficiencia y murmuró lo suficientemente alto para que yo lo oyera, quizás si te desmayas otra vez, alguien finalmente te invite al baile de graduación. Ese golpeó más fuerte de lo que esperaba. Encontré un rincón tranquilo con algunas sillas plegables y me senté, esperando que se me pasara. Pero no fue así. Empeoró. Mi visión se estaba volviendo gris en los bordes. Sentía un hormigueo en los dedos, y parecía que mi corazón se saltaba latidos. Me levanté para buscar ayuda, pero la habitación se inclinó, y me estrellé contra una mesa. Los platos cayeron al suelo con estrépito. Alguien jadeó. ¿Pero la peor parte? Todavía podía oírlos. A Lucas riéndose. A mamá diciendo, hace esto cada vez que vamos a un lugar importante. Intenté hablar, decir algo, pero no podía articular las palabras. Sentía como si mi boca no funcionara bien. Oí a mi tía llamar al 911. Gracias a Dios. Algunos otros familiares se acercaron, pero mamá se quedó allí de pie, con los brazos cruzados, visiblemente avergonzada. Evan, siseó. Levántate. Estás montando una escena. Eso es lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro. Al parecer, estuve inconsciente menos de 2 minutos. Pero cuando llegaron los paramédicos y me tomaron el pulso, uno de ellos gritó algo, y de repente todo se puso en marcha. Volví en mí brevemente y vi la expresión en la cara del paramédico, pálida como el papel. Sus manos se movían rápido, diciendo algo por su radio. Recuerdo a mamá gritando, luego a Lucas maldiciendo y retrocediendo. A Chloe llorando. Luego, nada. Desperté en el hospital, conectado a máquinas, con un tubo de oxígeno en la nariz. Una enfermera me dijo que tuve suerte, mucha suerte. Mi corazón se había detenido solo por unos segundos, pero lo suficiente como para que estuvieran preparándose para desfibrilarme cuando empecé a respirar de nuevo por mi cuenta. Sospechaban de algún tipo de arritmia congénita, algo genético, y potencialmente mortal si no se diagnostica. No recuerdo mucho de esa noche, pero sí recuerdo la expresión en el rostro de mi mamá cuando entró en la habitación del hospital. No era culpa. No era miedo. Era frustración. Como si la hubiera molestado. Asustaste a todos, dijo secamente. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? Ni siquiera respondí. Estaba demasiado cansado, demasiado harto. Y por primera vez en mi vida, no solo estaba triste o herido. Estaba furioso. Lo que pasa cuando te etiquetan como el dramático toda tu vida es que nadie te toma en serio, ni siquiera cuando te estás muriendo. Y eso te cambia. Me cambió a mí. Pero no grité. No lloré. Ni siquiera discutí. Solo la observé con una extraña sensación de claridad, como si por fin la estuviera viendo por quién era en realidad. Aún no lo sabía, pero esa cama de hospital sería el punto de partida de todo. El lento y meticuloso desmoronamiento de la imagen que mi familia había construido para sí misma. La máscara se caería, y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde para arreglarlo. Porque yo tenía un plan. Y esta vez, no estaba interpretando el papel de la víctima dramática. Se había acabado el ser ignorado. Así que pasé 3 días en esa habitación de hospital. No tuve muchas visitas. Mi tía vino una vez, y me trajo un cargador y algunos snacks de la tienda de regalos. Es una de las pocas personas en nuestra familia extendida que siempre me ha tratado como un ser humano, en lugar de una molestia. Chloe llamó desde el teléfono de mamá el segundo día y susurró, «Te extraño», antes de que mamá la hiciera colgar. Lucas nunca apareció, ni una sola vez. Y mamá solo volvió cuando el cardiólogo la citó para una reunión familiar seria. El diagnóstico fue un tipo de trastorno de arritmia hereditario. Nada que se pudiera detectar en un examen físico de rutina. Requería una prueba específica que, sorpresa, mamá nunca aceptó cuando los médicos la sugirieron hace años. Demasiado caro, había dicho. Solo intentan asustarte para que te hagas más pruebas. Pero ahora que casi me había matado, de repente la urgencia hizo clic.
El cardiólogo fue claro. Su hijo estuvo a minutos de morir. Si vuelve a ocurrir sin intervención, puede que no tenga tanta suerte. Necesita tratamiento, posiblemente un dispositivo implantado. Todavía estamos haciendo pruebas. Mamá se cruzó de brazos y se reclinó como si alguien la acabara de acusar de robo. Esto va a costar mucho. El médico parpadeó. Con el seguro, podemos cubrir la mayor parte, pero habrá seguimientos, procedimientos, medicación. Ella lo interrumpió. Bueno, eso es simplemente genial. No preguntó sobre el tiempo de recuperación, ni los riesgos, ni lo que necesitaría en el futuro. Preguntó por el dinero. Y luego, porque no pudo evitarlo, se volvió hacia mí con una sonrisa tensa y dijo, bueno, al menos ahora sabemos que no estabas fingiendo. El médico se movió incómodamente y se disculpó para retirarse. Yo simplemente me quedé allí, en la cama, mirándola como si fuera una extraña. En cierto modo, lo era. Había pasado años creyendo que el abuso emocional era solo un malentendido, o una falta de comunicación, o un producto del estrés. Pero no lo era. Era quien ella era, quien elegía ser. A la mañana siguiente, entró una trabajadora social. Yo no había solicitado una. Se presentó amablemente y explicó que alguien había señalado preocupaciones sobre negligencia familiar y desestimación médica. Yo ya sabía quién había sido, el paramédico. Recordaba la expresión de su rostro cuando revisó mis signos vitales. Recuerdo haberlo oído murmurar, ¿dónde han estado los padres? Hizo muchas preguntas. Respondí con la verdad, en voz baja. No estaba llorando. No estaba enojado. Simplemente estaba entumecido. Sí, había tenido estos síntomas durante años. Sí, mi mamá me decía que estaba siendo dramático. No, nunca había visto a un especialista hasta ahora. No, no me permitían quedarme en casa y no ir a la escuela cuando me sentía mareado, a menos que tuviera fiebre. Sí, mi hermano se burlaba de mí cada vez que lo mencionaba. Sí, me habían hecho sentir como si estuviera buscando atención todo el tiempo. La trabajadora social asintió lentamente, tomó notas y prometió que haría un seguimiento. Y algo cambió en ese momento. No sé cómo explicarlo, pero sentí que, por una vez, alguien me creía. Fue una sensación tan extraña y ajena que casi no confié en ella. Pero estaba ahí. Me dieron el alta 2 días después con un monitor cardíaco pegado al pecho y un fajo de papeles en la mano, horario de medicación, citas de seguimiento, procedimientos de emergencia, y un formulario que recomendaba que evitara entornos de alto estrés, lo cual, irónicamente, era exactamente a donde me enviaban de vuelta. El viaje a casa fue silencioso. Lucas conducía porque mamá necesitaba un descanso. Chloe se sentó en la parte de atrás conmigo, jugando con las puntas de su trenza, y de vez en cuando levantaba la vista como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. No en ese momento. Lucas, por supuesto, no perdió su oportunidad. Tío, murmuró, medio riendo. Realmente te comprometiste con el papel esta vez. Estancia completa en el hospital y todo. ¿Respeto? No respondí. Miré por la ventana y apreté los papeles del alta con tanta fuerza que se arrugaron en mi regazo. Cuando llegamos a la entrada de la casa, mamá ya estaba dentro. Se había adelantado para preparar la cena. Excepto que no había cena. Estaba en el sofá, mirando su teléfono con un vaso de vino medio vacío sobre la mesa y la televisión a todo volumen. Ni un bienvenido a casa, ni un abrazo, solo una mirada aburrida. Tu habitación ha estado hecha un desastre desde que te fuiste. Intenta no dejar migas por todas partes otra vez. Pasé junto a ella sin decir una palabra. Fui a mi habitación, cerré la puerta, la eché el cerrojo y, por primera vez en años, abrí mi viejo portátil y empecé a escribir. No cosas de la escuela, ni juegos. Una lista. En la parte superior, escribí, maneras en las que han intentado silenciarme. Debajo, punto por punto, escribí todo lo que podía recordar. Cada vez que mamá me dijo que dejara de fingir. Cada vez que Lucas se burló de mí. Cada vez que mis síntomas fueron desestimados, ridiculizados o castigados. Llené 3 páginas antes de darme cuenta de que estaba llorando. E incluso entonces, no era tristeza.
Era liberación, como si por fin estuviera soltando algo que se había estado pudriendo en mi pecho durante años. Las siguientes semanas fueron una mezcla borrosa de rutina y resentimiento. Mamá me llevaba a las citas, pero solo porque amenazaron con llamar a los servicios de protección infantil si me perdía alguna. Lucas estaba molesto porque tenía que hacer más en casa, y se aseguró de hacérmelo saber. Debe de ser genial, refunfuñó una tarde, que te lleven a todas partes como a un principito mientras el resto de nosotros limpiamos tu desorden. Chloe empezó a evitar a todo el mundo. Se escondía en su habitación o leía en las escaleras. Dejó de reírse de los chistes de Lucas. Dejó de hablar mucho. ¿Y yo? Yo mantuve la cabeza gacha, tomé mis medicamentos, usé mi monitor, e interpreté el papel del hijo tranquilo y en recuperación. Pero por dentro, estaba planeando. Y no solo pensaba a corto plazo. Esto no iba a ser una pelea dramática a gritos o una explosión de una sola vez. No, iba a desmantelarlos pieza por pieza. En silencio. Estratégicamente. Había aprendido de los mejores. Después de todo, mi familia se especializaba en la crueldad sutil. Solo tenía que aplicarle ingeniería inversa. Comenzó con algo pequeño. Le envié un correo electrónico a la trabajadora social con mi lista completa. Cada recuerdo, cada incidente, todo lo que había sucedido a puerta cerrada. Incluso envié capturas de pantalla de mensajes de texto de Lucas y mamá, incluido uno que decía, no exageres en el médico otra vez o perderé horas de trabajo lidiando con esto. Respondió en menos de una hora, gracias. Voy a escalar esto. Luego empecé a reunir pruebas. Grabaciones de audio, fotos, facturas médicas, más mensajes de texto. Chloe, bendita sea, empezó a ayudarme en silencio. Yo no se lo pedí. Un día, simplemente me deslizó una memoria USB en la mano y susurró, guardé los vídeos de la cámara de seguridad de la cocina de cuando te desmayaste. Y así, de repente, tenía un registro de ellos riéndose mientras yo me desplomaba. De mamá diciendo, él siempre es así. Subí todo, lo respaldé de 6 maneras diferentes. Google Drive, USB, una carpeta encriptada. No iba a arriesgarme a perder nada de eso. Entonces, un día después de la escuela, Lucas cometió un error. Estaba bajando las escaleras cuando lo oí hablar por teléfono en la cocina, con alguien sobre la universidad, presumiendo como de costumbre. Pero luego dijo algo que me dejó helado. Sí, mi mamá usó el fondo del hospital de Evan para la entrada de mi coche. Simplemente le dijo que se había ido en la factura del hospital. Es demasiado tonto para preguntar. Me quedé allí, con un pie suspendido a mitad de escalón, el corazón latiendo con fuerza, no por mi condición, sino por pura incredulidad. ¿El qué? ¿El coche? Su coche nuevo, el que mamá había confirmado con orgullo el mes pasado, diciendo que era parte de un regalo de graduación. Yo había asumido que había sacado el dinero de sus ahorros, pero no. No, había usado el mío, el fondo que mi tía estableció hace años en caso de emergencias médicas. El que mi abuela dejó dinero específicamente para mí después de fallecer. Ese fue el momento en que todo encajó. La verdadera razón por la que ignoraron mis síntomas durante tanto tiempo no fue solo negligencia. Fue conveniencia. Fue dinero. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Di media vuelta, subí las escaleras, abrí mi portátil y añadí otro punto a la lista. Me robaron. Y sabía exactamente cómo iba a hacer que se arrepintieran. Pero primero, necesitaba ser paciente. Porque algunas venganzas necesitan tiempo para florecer. Y la mía, apenas estaba comenzando a crecer. No dormí mucho esa noche, no por miedo o estrés, sino por concentración. Una especie de claridad gélida que nunca antes había sentido. Como si todos los años de manipulación, burlas y humillaciones me hubieran estado afilando hasta convertirme en algo duro y preciso. Me quedé en la cama, mirando el ventilador del techo mientras crujía con cada rotación, y pensé en ese fondo de graduación. Mi fondo. El que la abuela especificó en su testamento con mi nombre. El mismo que mamá prometió que aún no había ganado suficientes intereses para ser útil. Mentiras. Y ahora Lucas conducía por ahí en un Dodge Charger de 2017. Plateado,
con llantas personalizadas, y un sistema de sonido tan potente que se oía desde el barrio de al lado. Pagado, al menos en parte, con el dinero destinado a salvarme la vida. A la mañana siguiente, falté a la escuela. Sabía que a mamá no le importaría. Siempre le encantaba que no estorbara, especialmente si no tenía que llevarme a ningún sitio. Le dije que me sentía un poco mareado otra vez, y ni siquiera levantó la vista de su tablet, solo murmuró algo sobre quedarme en mi habitación y no hacer un desastre. En su lugar, fui en bicicleta a la oficina de mi tía. Ella es asistente legal, trabaja para un bufete que se ocupa principalmente de planificación patrimonial y testamentos. Cuando me vio, su rostro se iluminó, pero luego su sonrisa se desvaneció. Evan, ¿qué pasa? ¿Estás pálido? ¿Necesitas sentarte? Le dije que estaba bien. Luego se lo conté todo. No solo lo del charger. Sobre los años de negligencia, las visitas al médico perdidas, la trabajadora social, el hospital, las grabaciones. Todo. Y le mostré la lista que había estado compilando, impresa, codificada por colores, fechada. No dijo una palabra durante un minuto entero, solo seguía pasando páginas como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego se reclinó en su silla y dijo, «¿Necesitas un abogado?» Levanté una ceja. «¿Tan malo es?» Asintió lentamente. «No es solo malo, es delictivo». Me pidió una copia de todo. Dijo que hablaría con su jefe para ponerme en contacto con alguien que pudiera ayudar, alguien especializado en abuso de tutela financiera. Ni siquiera sabía que eso existía, pero al parecer, cuando alguien gestiona dinero en nombre de un menor y lo usa para beneficio personal, es algo muy serio. Especialmente si involucra una herencia. De camino a casa, no podía dejar de pensar en mi abuela. Recordaba cómo solía arroparme y frotarme la espalda hasta que me quedaba dormido. Como siempre traía 2 juegos de regalos para los cumpleaños, uno grande y uno secreto, solo para ti. La recordaba diciéndome en voz baja y muy seriamente, «Tú no eres el problema, Evan. Nunca dejes que te hagan creer eso». Y luego recordé su funeral. Mamá fue la que lloró más fuerte. Lucas dio un discurso falso y sin lágrimas sobre cómo la abuela siempre nos animaba a ser fuertes. Y yo. Yo me quedé sentado en silencio, entumecido. No porque no me importara, sino porque sabía que ella era la única adulta en mi vida que realmente me había visto. Y ahora el dinero que había reservado para mí, destinado a protegerme, había sido canalizado al charger de mi hermano. No estaba enojado. Estaba más allá del enojo. La siguiente parte llevó algo de tiempo, semanas, de hecho. No quería alertar a nadie, así que seguí el juego. Tomé mis medicamentos, usé el monitor cardíaco, cené en la mesa, incluso cuando Lucas hacía comentarios sarcásticos en voz baja sobre los hipocondríacos. Sonreí. Asentí. Actué como si todo estuviera bien. Pero mientras tanto, estaba colocando las fichas de dominó. Primero, encontré el nombre del concesionario donde Lucas compró el coche. Les envié un correo electrónico anónimo al principio y pregunté si tenían algún registro de la fuente del pago inicial. Sin respuesta. Así que llamé, fingiendo ser el asistente de mamá. Gracias, cambiadores de voz de IA y tutoriales de YouTube. La mujer al otro lado dudó al principio, pero luego dijo, «Oh, sí, ese vehículo fue confirmado por la señora Danvers. El pago inicial provino de una cuenta de ahorros conjunta que termina en 4087. Conocía ese número. Era la cuenta que la abuela había establecido a través de su patrimonio, la que tía Rachel solía mencionar cuando gestionaba las facturas de la abuela hacia el final. Esa cuenta estaba a mi nombre. Unos días después, tía Rachel lo confirmó. Después de investigar un poco, encontró la transferencia, $6,000 transferidos directamente a una cuenta de depósito en garantía del concesionario, autorizada por mamá con su firma en una cuenta de un menor. Y ese fue el clavo en el ataúd. Porque ya no era solo negligencia. Era fraude. El abogado con el que tía Rachel me puso en contacto, el señor Collins, era un tipo mayor y tranquilo con gafas de montura de alambre y una voz extrañamente calmante. No hizo muchas preguntas, solo escuchó, tomó notas y revisó la lista impresa. Luego, sin fanfarrias, se inclinó hacia adelante y dijo,
vamos a presentar una petición ante el tribunal. Tienes 17 años, lo que significa que puedes solicitar la emancipación anticipada si puedes demostrar abuso financiero. Mi corazón dio un vuelco, pero no de mala manera. Esta vez, podía irme. Legalmente. Permanentemente. No más burlas, no más negligencia, no más fingimientos. También, continuó, solicitaremos un contador forense para que examine el historial del fondo. Si tu madre malversó el dinero, se le podría ordenar que pague una restitución. Dependiendo de la cantidad, podría escalar. Pregunté, ¿a qué? Me miró directamente a los ojos. Robo mayor. Y dependiendo de cuánta negligencia médica podamos probar, posiblemente poner en peligro a un menor. Esa noche, me quedé de pie en el patio trasero bajo el viejo arce, el mismo al que solía trepar de niño antes de que Lucas cortara una de las ramas inferiores por accidente. Miré las estrellas y sentí algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo, esperanza. Pero también control. Ya no era un adolescente indefenso y dramático. No era el débil. No era el chiste. Era el que tenía todas las pruebas. ¿Y mi familia? Estaban a punto de aprender lo que sucede cuando pasas años tratando de borrar a alguien. Vuelven más afilados, más peligrosos, y lo recuerdan todo. La fecha del juicio se fijó para un lunes por la mañana. Mi cumpleaños número 18 era en solo 5 meses, pero el señor Collins dijo que no importaba. El tribunal tenía muchos precedentes para conceder la emancipación anticipada en casos como el mío, especialmente con evidencia médica, documentación y declaraciones de testigos. Fue entonces cuando comencé a prepararme para la verdadera venganza. Porque irme no era suficiente. Me habían quitado cosas, tiempo, seguridad, salud, herencia, dignidad. Y me iba a asegurar de que el mundo lo supiera. Creé una segunda lista. Esta se llamaba, cómo destruir la imagen que construyeron. Porque mamá había pasado años haciéndonos parecer perfectos ante el mundo exterior. Tarjetas de Navidad, fotos de vacaciones, publicaciones en redes sociales con leyendas como mis 3 bendiciones. Tenía a todos engañados, amigos, familia extendida, incluso los maestros de Chloe. Pero nadie había visto nunca las grietas. Todavía no, y yo tenía la manera perfecta de mostrárselas. Porque créanme, esa sala del tribunal no era el evento principal. Era solo el acto de apertura. Así es como terminó. No en una explosión, no en un único momento triunfal, sino en capas, como quitar el papel tapiz de una pared podrida y darte cuenta de que toda la casa se estaba descomponiendo por dentro. Y por primera vez, todos los demás también pudieron verlo. La sala del tribunal no era tan grande o dramática como me la había imaginado. Solo una habitación estrecha con paredes blancas, alfombra gris y 2 filas de bancos en la parte de atrás. Pero para mí se sentía enorme, como si este fuera el lugar donde todo finalmente podría cambiar. La jueza era una mujer mayor con gafas delgadas y una voz como de grava. Sin rodeos, lo cual jugó a mi favor. Me senté junto al señor Collins, vistiendo el único traje que tenía, uno que la abuela me compró hace 2 años cuando me llevó a la boda de su amiga. Mamá no vino. Lucas tampoco. Solo Chloe, que se sentó en la parte de atrás junto a tía Rachel, abrazando sus rodillas y observando todo en silencio. Comenzó con la petición de emancipación. El señor Collins expuso los hechos, el fondo de herencia creado para mis emergencias médicas, el retiro no autorizado por mi tutora legal, la malversación de esos fondos para bienes personales no esenciales, es decir, un coche para Lucas, y la negligencia médica de larga data que casi resultó en mi muerte. Presentó la lista impresa. Presentó los mensajes de texto. Presentó las grabaciones de audio. Incluso reprodujo el vídeo de seguridad de la cocina, el que Chloe guardó. La sala quedó en silencio mientras el tribunal observaba un vídeo de mí colapsando junto al fregadero, mi cuerpo golpeando fuerte el suelo, Lucas riendo de fondo, y mamá suspirando, él siempre es así. No me di la vuelta para ver sus caras. No lo necesitaba. La jueza no pidió aclaraciones. Simplemente revisó los papeles de nuevo, asintió lentamente y dijo, me inclino a aprobar. Pero no firmó los papeles de inmediato. No. Primero,
Ordenó una investigación sobre el uso indebido de los fondos, afirmando que había evidencia sustancial de abuso financiero y posible conducta criminal. Luego me miró directamente y preguntó, ¿se siente seguro volviendo a casa hoy? Dije, no. Eso fue todo. Una palabra. Sin teatralidad, sin lágrimas. Ella asintió, se volvió hacia mi tía y le preguntó si estaba dispuesta a alojarme temporalmente hasta que se resolviera el caso. Tía Rachel dijo que sí antes de que la jueza terminara su frase. Chloe le apretó la mano. Esa noche, empaqué una bolsa de lona con ropa y dejé la casa que me había criado. Nadie me detuvo. Mamá ni siquiera estaba allí. Lucas estaba en el gimnasio. Chloe se quedó en la puerta, sosteniendo su peluche favorito. Me lo puso en las manos. Solo por ahora, susurró. Para que no me olvides. Mi pecho casi se partió, pero me mantuve entero. La abracé, prometí que la llamaría todos los días, y me fui. Las siguientes semanas fueron una vorágine de reuniones legales y papeleo. El contador forense revisó cada extracto bancario vinculado a mi herencia. Resultó que el charger era solo el principio. Había recibos de productos de cuidado de la piel de lujo, fines de semana en spas, aparatos electrónicos para Lucas, incluso un viaje a Las Vegas que mamá hizo con su nuevo novio, todo cargado directamente a la cuenta del patrimonio que ella había jurado que estaba vacía. La cantidad total malversada, más de $27,000. El señor Collins presentó cargos en mi nombre. Pasó de ser un asunto civil a uno penal casi de la noche a la mañana. Fraude, abuso del deber fiduciario, robo mayor. Las palabras sonaban extrañas cuando las oí por primera vez, como algo salido de un drama judicial, no de mi vida. Pero eran reales, y el fiscal de distrito se lo tomó en serio. Muy en serio. A mamá le entregaron los papeles en su trabajo. Al parecer, tuvo una crisis nerviosa, arrojó una silla y fue escoltada fuera por seguridad. Lucas publicó una historia en Instagram sobre serpientes en la familia, probablemente pensando que era una indirecta ingeniosa hacia mí, pero todo lo que hizo fue dirigir aún más atención al caso. Porque una vez que la noticia se supo, una vez que los medios locales se hicieron eco del adolescente abandonado que casi muere debido a una condición médica ignorada por su familia, la gente empezó a hacer preguntas. Los vecinos dejaron de saludarla. Sus amigas de la iglesia dejaron de devolverle las llamadas. Incluso el consejero escolar de Chloe solicitó una reunión con el director para discutir dinámicas familiares preocupantes. Fue como ver caer un jarrón de cristal en cámara lenta. Todos fingiendo no ver las grietas hasta que ya estaba hecho añicos en el suelo. El caso penal se prolongó durante 3 meses. Mamá se declaró inocente al principio, afirmó que yo estaba exagerando, que había manipulado el vídeo y tergiversado la historia para llamar la atención. Pero luego testificó el contador. Y el paramédico. Y la trabajadora social. Y mi tía. Y finalmente, incluso Chloe, en una sesión a puerta cerrada con un defensor de menores. Ese fue el punto de inflexión. Porque Chloe no tenía nada que ganar. Ni dinero, ni beneficio legal, solo la verdad. Y la contó. Cada momento silencioso y doloroso que recordaba. Las veces que me vio colapsar. La forma en que mamá se burlaba de mí cuando necesitaba ayuda. La forma en que Lucas me empujaba y se reía, y mamá decía que tenía que comportarme como un hombre. Todo salió a la luz. A mamá le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad, 2 años de libertad condicional, restitución obligatoria de todos los fondos robados y un curso de crianza de 6 meses, siempre que renunciara a la custodia total tanto de mí como de Chloe. Lo firmó. Ni siquiera luchó. Lucas no se presentó a la audiencia final, pero lo vi una semana después en una gasolinera, de todos los lugares. Estaba echando gasolina a su preciado Charger, con gafas de sol y la música a todo volumen. Me vio y sonrió con suficiencia, como si nada de eso importara, como si yo no hubiera quemado todo el árbol podrido hasta los cimientos. Así que me acerqué a él y le dije lo único que había estado guardando. Disfruta del coche. Él puso los ojos en blanco. Sí, gracias. Lo haré. Bien, dije, retrocediendo. Porque ahora es tuyo. El historial de crédito de mamá está destruido. El seguro está en mora.
Y cuando el tribunal embargue los bienes que compró con dinero robado la próxima semana, ese coche será lo primero en irse. Su rostro se descompuso. Les conté todo, añadí. ¿Qué recibos eran para ti? ¿Qué mensajes enviaste? Todo. Tú lo sabías. Ayudaste. Y ellos lo saben. Me alejé antes de que pudiera responder. Y no miré hacia atrás. Hoy en día, vivo con tía Rachel a tiempo completo. La jueza me concedió la emancipación, pero decidí quedarme hasta que me gradúe. Tengo mi propia habitación, un terapeuta, y escucha esto, una beca. Al parecer, una organización sin fines de lucro que apoya a adolescentes médicamente desatendidos vio mi historia y se puso en contacto. Están cubriendo mis 2 primeros años de universidad. Chloe vive con nosotros ahora también. Eso costó un poco de lucha. Mamá intentó impugnar el acuerdo de custodia, pero la jueza no lo aceptó. Dijo, usted ya se jugó la seguridad de un hijo. No vamos a arriesgar la de otro. Chloe está mejor. Sonríe más, dibuja mucho, y habla de convertirse en defensora de menores algún día. ¿Y yo? Me estoy curando. Lenta y firmemente. Todavía tengo la lista, la original. Maneras en las que han intentado silenciarme. Pero he añadido un último punto al final, subrayado 2 veces. No lo lograron. Lo intentaron. Vaya que lo intentaron. Pero salí. Conseguí justicia. Y por primera vez en mi vida, ya no me siento invisible.